Muy buenas tardes a todos, sean todos cordialmente bienvenidos a una nueva edición de Perspectiva Global, un ciclo de charlas creado enteramente por el equipo de ayudantes del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y apoyado también por la Vicerrectoría de Relación con el Medio de la misma Casa de Estudios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Estados Unidos. ¿Qué sucede en el país del norte? Todos los pormenores que se vienen ahora en el periodo de elecciones que se vienen en los próximos meses, en su recta final, que ocurren en la principal potencia del mundo, junto con también con las distintas situaciones que han ocurrido en el último tiempo y que lo más probable van a ser un tema dentro de estas elecciones. Nos acompañan en esta oportunidad dos grandes invitados de lujo, de primer nivel, expertos en el área, que van a hablar sobre esta temática. En primer lugar, vamos a estar con Dori Toribio. Ella es periodista, corresponsal en Washington, D.C., y también ella es copresentadora del podcast El Post del medio de comunicación norteamericano, el Washington Post. Hola Dori, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también nos va a acompañar el doctor Juan Gabriel Valdés. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Princeton. Él es también ex ministro de Relaciones Exteriores y ex embajador de Chile ante los Estados Unidos de América. Hola, embajador, ¿cómo está? Mucho gusto de estar con ustedes. Muy amable por la invitación. No, muchas gracias por ustedes acompañarnos en esta, actividad única que estamos realizando nosotros, por lo menos como programa. Bueno, más o menos el formato va a ser el siguiente. Cada uno tendrá un tiempo aproximadamente entre 10 a 15 minutos para hablar sobre su visión de lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, cómo van a ser las elecciones que se van a venir a futuro y también cuáles van a ser los principales temas que se van a tocar, para después pasar a una conversación un poco más abierta y finalmente hablar sobre las preguntas que haga el público en esta actividad. Partimos contigo, Dori. La pantalla es tuya. Una exposición en general de cómo está Estados Unidos ahora. Es muy difícil pensar en las elecciones de noviembre, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, porque aunque solo quedan 4 meses y en circunstancias normales sería relativamente poco tiempo antes de unas elecciones, ya sería tiempo de empezar a preparar las convenciones políticas de cada uno de los partidos, de dar cada vez más importancia a las encuestas, de empezar con las quinielas y las apuestas. Estarían los titulares centrados constantemente en a quién van a elegir, en este caso a quién va a elegir el candidato demócrata como aspirante a la vicepresidencia de Estados Unidos, en este caso Joe Biden, pero sin embargo este año todo es diferente. Estados Unidos, como gran parte del mundo, está primero en medio de esta gran pandemia del coronavirus y todavía está lidiando con unas cifras que continúan en ascenso en más de una veintena de estados del país, con más de 100.000 muertos por coronavirus y todavía una pandemia que no está controlada en todas las regiones de este país y que aún preocupa mucho a las autoridades políticas y a las autoridades sanitarias y también a los ciudadanos. Pero además de esto, Estados Unidos se halla en otro escenario diferente al de otros años electorales, porque también, como saben, han estallado estos conflictos raciales y estas protestas en contra de la violencia policial y por todo Estados Unidos y además por diversas ciudades del mundo, también en apoyo al movimiento Black Lives Matter, y todo este estallido social en medio de una pandemia que aún no se ha solucionado ha hecho que cambie bastante el panorama electoral aquí en Estados Unidos y en unas circunstancias normales ahora mismo sería todo campaña electoral y no lo está siendo. Apenas el presidente Donald Trump va a retomar su campaña electoral este próximo fin de semana y, por su parte, el ya precandidato demócrata que asumirá la candidatura oficialmente en la convención del partido en verano, Joe Biden, el ex vicepresidente Joe Biden, ha estado prácticamente desaparecido durante semanas, precisamente dejando a las autoridades que asumieran la gestión de esta pandemia. Todo esto hace que sea un momento muy difícil para establecer análisis, pero sobre todo para establecer proyecciones y pronósticos de qué puede ocurrir en Estados Unidos con las elecciones, porque lo cierto es que nadie lo sabe. Lo cierto es que este país cambia radicalmente de día a día. Ahora mismo este país no es el mismo que era el día 1 de junio, uno de los peores días de las protestas más masivas y de los mayores disturbios aquí en Estados Unidos. Todo cambió desde entonces y es difícil augurar qué va a pasar
en los próximos días o en las próximas semanas, con lo cual hacer pronósticos o proyecciones es una situación muy complicada. Pero para empezar este debate, yo lo que voy a hacer es poner sobre la mesa varios datos que yo creo que pueden dar pie para que construyamos algunas proyecciones de lo que puede pasar en los próximos meses. Primero, el presidente Donald Trump, en este momento, en junio de 2019, las cifras de las encuestas de aprobación están en uno de sus momentos más bajos de la presidencia, en torno a un 39%, que son 10 puntos menos. Estoy citando ahora mismo la última encuesta de Gallup, que es una de las más prestigiosas en este país en cuanto a aprobación presidencial. Son 10 puntos menos de la aprobación que tenía Donald Trump el mes anterior, entre abril y principios de mayo. Aún así, pese a que esta aprobación está cayendo y está en uno de sus momentos más bajos, comparado sobre todo con el principio de este año, que el presidente Donald Trump arrancó con grandes victorias como superar el proceso de destitución, el impeachment, o con una economía boyante y un mercado de trabajo boyante. Ahora la aprobación va cayendo en medio de esta pandemia, en medio de las protestas sociales, con una economía muy golpeada, una recesión en puertas y un desempleo que todavía ha estado subiendo durante 2 meses y ahora apenas parece que empieza la tendencia a la baja, pese a toda esta situación y que la aprobación del presidente está solo en un 39%, pero sigue siendo un 39%. Y este es el punto que voy a poner sobre la mesa. Donald Trump, desde que asumió la presidencia en 2017, ha tenido una aprobación mantenida de en torno al 40%. Pase lo que pase. A veces sube un poco, hasta el 45, 46, incluso 49%. A veces baja un poco, como ahora, al 39%, incluso alguna vez bajó al 38%, pero se mantiene en esa media del 40%, pase lo que pase. Y la aprobación entre sus filas, entre las filas de su propio partido, entre los republicanos, no solo entre los políticos republicanos, sino también entre los votantes republicanos, esa aprobación oscila entre el 80 y el 90%, dependiendo de la encuesta de la que hablemos. Es una aprobación sólida, dependiendo de este punto en el que está la presidencia, que tampoco ha variado mucho desde que asumió el poder, desde que llegó a la Casa Blanca. Esto quiere decir que él tiene una base sólida, una base de apoyo sólido, y ahora mismo su partido, el Partido Republicano, tiene las filas cerradas en torno al presidente. Este es un punto muy importante a la hora de valorar qué puede pasar en las elecciones del próximo mes de noviembre, porque ahora, a partir de ahora, vamos a empezar a ver una avalancha de encuestas que están situando en este momento y ya desde hace un mes aproximadamente a Joe Biden por encima de Donald Trump, por encima incluso de 10 y 12 puntos en algunos estados donde en teoría los republicanos deberían llevar ventaja, como Iowa o Arizona o incluso Texas, donde las cosas se están poniendo un poco apretadas últimamente. Pero por eso quería empezar con este dato de la estabilidad de la aprobación del presidente, porque esto es importante entenderlo a la hora de valorar las encuestas. Y es, el presidente tiene una aprobación sostenida, pase lo que pase, incluso en los momentos de grandes polémicas en esta presidencia. Por otro lado, estamos en una situación altamente inusual, que puede cambiar de un día para otro, y de hecho está cambiando de un día para otro, con lo cual eso también hay que tener en cuenta a la hora de valorar qué puede pasar o qué no puede pasar en Estados Unidos. Y un tercer punto que dejo sobre la mesa, y con eso termino, es que en estas situaciones de crisis graves, y esto según la teoría de la ciencia política, en muchos países, no solo en este, el voto tiende a concentrarse en torno al poder, a la persona que ya esté en el poder, porque son situaciones de crisis importantes y porque la población confía en sus líderes para salir de esas crisis, que es un punto importante. Eso hay que tenerlo en cuenta, y asimismo hay que tener en cuenta la historia de este país, que dice que más veces de las que no, los presidentes tienden a ganar la reelección, a no ser que se den crisis importantes. La gran pregunta es si este momento, 2020, este principio de 2020, podrá considerarse o no para estas elecciones uno de esos escenarios de crisis importante que puede cambiar la trayectoria de la presidencia de Donald Trump, o no, pese a todo. Bueno, muchas gracias, Dori, por tu intervención. Realmente me gustó mucho que ocupara el dato de, bueno, partiendo por la estabilidad del propio presidente Donald Trump actualmente en este periodo de elecciones. ¿Sigue? Bueno, yo quisiera, está bien el sonido, ¿no? Quisiera en primer lugar agradecer al Centro de Estudios de Europa, que siempre es un lugar de encuentro y que tiene una dimensión cada vez más importante en lo que son los estudios de relaciones internacionales en Chile.
Por lo tanto, me siento muy contento de estar aquí, más aún de estar con Dori Toribio, a quien encontré en algún momento en Washington, pero la he seguido permanentemente en sus publicaciones y en aquel lugar donde nos encontramos tanto, que es el Twitter. Sí. Yo quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ella ha dicho en primer lugar, pero me interesa subrayar que da la impresión que Estados Unidos está sometido hoy día de manera simultánea a 3 crisis. Ya se dijo, hay una crisis producto de la pandemia, que ha sido maltratada por Estados Unidos. La primera potencia del mundo ha fracasado en su intento de controlar el virus y la falta de política pública de salud, el tipo de estructura que Estados Unidos tenía de preparación para esto no ha dado el resultado que se esperaba y Estados Unidos está sufriendo no solamente el mayor número de muertos en el mundo y el mayor número de contagios, sino que hoy día la crisis parece expandirse a algunos estados que todavía parecían fuera de peligro o que por lo menos no estaban mostrando la potencialidad que el virus tenía. Por lo tanto, hay una crisis de salud enorme en Estados Unidos que afecta sin duda la fuerza y la fe que los norteamericanos tienen en sí mismos, que es un factor extraordinariamente importante. En segundo lugar, yo creo que Estados Unidos ha pasado y está pasando y viene de una crisis política muy profunda. Yo nunca he visto algo parecido al tipo de polarización ideológica, política y partidaria que vive hoy día Estados Unidos. Yo he estado en Estados Unidos en momentos extraordinariamente difíciles en toda mi vida. No tengo una vida, tengo una vida más bien larga y no había imaginado nunca, no solamente lo había visto, no había imaginado nunca una crisis política como la actual, que es una crisis en la cual el factor originario no es como fue el 68 la guerra de Vietnam, que era un factor de división muy profundo y que causó grandes enfrentamientos y protestas en las calles, sino que esta es una crisis que tiene que ver con una división que abarca aspectos culturales, abarca aspectos jurídicos, refleja un problema de falta de consenso en aquellas cuestiones que se consideraban esenciales de la identidad misma de los Estados Unidos. Por lo tanto, la crisis política que vive Estados Unidos es tremenda y es algo que se expresa y se acrecenta por la personalidad del presidente Trump y su afán de incrementar las crisis, provocar más división, provocar más conflicto. Y hay una tercera crisis que se está desarrollando y que es económica y que va a tener consecuencias enormes no solamente en términos de desempleo, sino que también en términos de la competencia que los Estados Unidos está desarrollando con China, que es una competencia ya abierta y conflictiva, que no fue así durante los últimos 20 años, pero que tampoco comenzó con Trump, porque en realidad la competencia más abierta con China y de manera más declarada se inició justamente durante el periodo del presidente Obama. Por lo tanto, Estados Unidos no es más el que fue. Y en realidad tiene mucha razón Dori cuando dice que no podemos imaginar el periodo que transcurre desde aquí hasta la elección. En realidad no podemos imaginar casi nada de lo que sucede cada día, por cuanto ¿quién de nosotros y también de quienes nos están escuchando podía imaginar que iba a escuchar a un candidato presidencial de Estados Unidos decir que era probable que a Trump hubiese que sacarlo con las tropas y con militares de la Casa Blanca porque no iba a reconocer el resultado de la elección? Esos son fenómenos que no tienen relación con lo que fue la historia de Estados Unidos y más bien lo acerca a ciertas historias nuestras latinoamericanas hoy día. Hay una cierta, en el sentido peor de la palabra, latinoamericanización de Estados Unidos en esa materia y ese factor tiene una fuerza enorme en lo que es, vuelvo al tema, la fe que los americanos tienen en sí mismos. Creo que hay un decaimiento general de Estados Unidos en el sentido de la fe en su Estado, de la fe en su gobierno, de la fe en su futuro. No solamente hay una crisis económica que hace que la calidad de vida de los americanos hoy día no sea la misma que tuvieron, que las expectativas que tienen para el desarrollo de sus hijos y de sus profesiones no es el mismo que tuvieron o que tuvo Estados Unidos históricamente, sino que además hay un sentimiento que el sistema político no funciona. Por lo tanto, la gran pregunta para mí es si este es un tema estructural o no.
vale decir, si un cambio de gobierno, imaginando que mañana Trump perdiera y ganara Biden la elección, devolvería a Estados Unidos aquellas dinámicas y aquellas fortalezas que hicieron de Estados Unidos el primer país del mundo, o en realidad el cuadro actual es un cuadro de crisis más profunda que está señalando simplemente que el sistema funciona con muchas fallas y que no se puede sostener de la misma manera hacia el futuro. Por lo tanto, una elección como la que viene, toda elección, la segunda elección de un presidente es un plebiscito sobre su mandato y por lo tanto esta elección va a ser un plebiscito sobre Trump. Está sujeta a una cantidad enorme de eventualidades. ¿Cuánta gente vota? ¿Cuánta gente vota en los estados críticos como Michigan, Wisconsin, Ohio? ¿Qué va a pasar con la votación afroamericana luego de las rebeliones sociales que han ocurrido a partir de los actos de racismo que hemos visto en el último tiempo y del asesinato de ciudadanos negros? ¿Qué va a pasar con la votación latina? Que es algo que me interesaría mucho escuchar a mí, a Dori, sobre ese tema. Por lo tanto, creo de que hay una cantidad enorme de variables que hay que observar en el próximo tiempo, pero termino diciendo lo mismo que decía Dori hace un momento. Vamos a tener muchas sorpresas en el tiempo que viene porque no podemos predecir prácticamente nada de lo que va a ocurrir. Estamos en un cuadro de extraordinaria incertidumbre. Bueno, justamente como usted, don Juan Gabriel, decía, hay un problema de incertidumbre gigantesco en Estados Unidos. Aprovecho de presentarme, tuvimos problemas técnicos recién con Javier. Soy Ricardo Naredo, periodista del programa Estudios Europeos, así que los saludo a ambos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, debido a los problemas técnicos lo voy a reemplazar yo, por lo menos durante este ratito, y vamos a preguntar justamente ese tema en el tema de la incertidumbre, ya que estamos con una falta de liderazgo internacional bastante potente en este tema de la pandemia, y también se ha visto en Estados Unidos, considerando que ya se ha retirado de bastantes organismos internacionales. El tema de la OMS fue un tema súper fuerte, y eso también da a entender que Estados Unidos no está siguiendo la lógica que sigue todo el mundo, y que también está siguiendo China con el soft power, de ayudar también al resto de los países. Aquí Estados Unidos se concentra en ellos, nosotros lo estamos haciendo bien, aunque obviamente las cifras dicen exactamente lo contrario. ¿Creen ustedes que la temática internacional vaya a tener una relevancia mayor en las elecciones que vayamos a tener en noviembre? Comienzo contigo, Dori, aprovechando que estamos ahí. A mí no me gusta hacer proyecciones y pronósticos, y menos en los años tan turbulentos como estos, pero como decía, podemos dar los datos. Generalmente Estados Unidos es un país que suele mirar hacia adentro, no hacia afuera. Esto pasa siempre. Por ejemplo, ahora mencionabas la retirada de la Organización Mundial de la Salud. Aquí es cierto que ese asunto llegó a titulares y a titulares importantes, pero estoy segura que si ahora mismo bajo a la calle, yo vivo en el centro de Washington y preguntamos, y esto es Washington, que es una burbuja política, pero aún así preguntamos a la gente si está preocupada por eso, no va a ser el primer asunto de mayor preocupación. Y si lo es porque la pandemia también está afectando a Estados Unidos. Pero si preguntas si otros asuntos internacionales y de política exterior y de defensa van a entrar en juego en estas elecciones, yo diría que eso pasa en raras ocasiones, pero en un año como este, en plena pandemia, con las tensiones raciales por las nubes, con el desempleo por las nubes, con la economía que aún hay que ver cómo evoluciona en los próximos meses y con una presidencia tan turbulencia y al mismo tiempo con una oposición que está prácticamente desaparecida, yo diría que el factor internacional no va a ser el prioritario, no es el prioritario en la mente de los votantes y no va a serlo en noviembre, porque de aquí a noviembre tenemos muchos interrogantes que afectarán en primer orden todavía a Estados Unidos. Por ejemplo, ¿va a haber una segunda ola del coronavirus o no? Esta semana hay todo un debate en este país y todavía esos estados donde los datos continúan en ascenso es una primera ola, es una segunda ola. Hoy el doctor Fauci, que es la cara del liderazgo en la lucha contra la pandemia de la Casa Blanca, ha dicho que no, que de momento hay una primera ola, pero que no se puede descartar si las cosas continúan así, que en el próximo otoño llegue una segunda. Porque obviamente Estados Unidos aún no tiene controlado el panorama del coronavirus. Con lo cual hay muchos interrogantes de primer orden, de gravedad importante en la mente de los ciudadanos y yo creo que esa va a ser una de las variables que van a tener sobre todo en mente. Y además me gusta mucho algo que ponía sobre la mesa el embajador. Es cierto que Estados Unidos está enfrentando ahora
una triple crisis. Leí hace poco, había gente que comparaba el momento en el que está ahora Estados Unidos en 2020 como una especie de mezcla entre 1918 con la gripe española, 1929 con el crack y después la Gran Depresión y 1968 con las protestas y los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos. Todo combinado en un año, es como una especie de cóctel explosivo en un año que presenta muchos interrogantes. Y a diferencia de otras crisis en la presidencia de Donald Trump, la gran diferencia con esto que se está viviendo ahora, además del múltiple escenario, es que sí es una crisis que se percibe en la calle. Otras crisis no. El impeachment, el proceso de destitución, era un asunto que ocupaba portadas en los medios, que aquí centró completamente y paralizó la agenda política en Washington, pero no necesariamente si íbamos a otro estado, a Ohio, era un asunto de máxima prioridad entre los ciudadanos o entre los votantes. Y eso hay que tenerlo en cuenta muchas veces con la actualidad política. Lo que preocupa en Washington no es necesariamente lo que tiene que preocupar a los estadounidenses y menos en un escenario de elecciones. Eso se me hace muy interesante porque es cierto que esta crisis, esta situación de crisis, la gente la percibe en primera persona, en preocupación, en miedo, en salud, en muertes, en economía, en sus bolsillos, y eso es un factor muy importante a tener en cuenta. Otro factor más que dejo sobre la mesa que creo que también es importante para este debate, que también mencionaba el embajador y recojo porque es muy, muy interesante, es cuál va a ser la participación en las elecciones. Porque esta va a ser la clave este 2020. ¿Cuánta gente va a salir a votar? ¿Y cuánta gente va a salir a votar? De las minorías, especialmente afroamericanos e hispanos, ¿y cuánta gente va a poder salir a votar en medio de una pandemia? Esta mañana leía un artículo muy bueno en la página web de la radio pública de NPR que decía, consultando a numerosos expertos, que nadie se espere los resultados de las elecciones de noviembre en la noche electoral. Va a haber muchos retrasos en el recuento de voto porque mucha gente va a votar por correo. Hay estados donde ya se ha activado ese voto por correo en previsión de lo que pueda pasar en noviembre y adelantándose a que no necesariamente tiene por qué haber una situación de seguridad sanitaria como para que todo el mundo se sienta cómodo acudiendo a las urnas a votar, y con lo cual se pueden esperar numerosos retrasos. Hay que ver en cuánta medida eso impacta también en la participación, que insisto, la participación es clave en este país, un país en el que vota muy poca gente, en torno a un 50%. Los años que más se ha votado, como en la primera presidencia de Barack Obama en 2008, fue entre un 64 y un 65%, pero en general vota muy poca gente en este país, con lo cual la participación es clave. La participación fue clave en la victoria de Donald Trump, todos esos millones de afroamericanos que se quedaron en casa, o los demócratas, el voto demócrata que apostó por terceros partidos, no ni por Donald Trump ni por Hillary Clinton, sino por terceras opciones como el Partido Verde. Creo que esa va a ser una de las grandes claves este año también. ¿Quiénes salen a votar? ¿Por quién votan? Y, sobre todo, cómo afecta la pandemia a la participación electoral, dependiendo de la gravedad de la situación de aquí a noviembre. Bueno, justamente tú, Dori, tocaste varios temas que nosotros también los vamos a dejar guardados para posterior, porque el tema de cuáles son justamente las preocupaciones de la gente en Estados Unidos y ese alejamiento que existe entre lo que se habla en la política y lo que realmente piensa la gente en la calle. Ahí hay un tema de distancia política gigantesca entre lo que son los gobernantes y la gente, el ciudadano común y corriente a pie en Estados Unidos. Usted, don Juan Gabriel, ¿piensa más o menos similar a Dorito Toribio? ¿Quién piensa que hay algo distinto? ¿El ámbito internacional va a ser un tema clave en lo que viene de aquí a noviembre? No, yo estoy muy de acuerdo con ella. Yo pienso que el 40% que se sostiene en torno a Trump, que como bien dijo ella, tiene una solidez muy fuerte desde el punto de vista de su sustancia ideológica y de su adhesión a Trump, no se verá afectada por factores internacionales, salvo que sean cosas que tienen un efecto importante sobre la economía o sobre la seguridad de Estados Unidos. Y en ese cuadro se perfila con mucho más fuerza siempre el presidente incumbente, el que está en el gobierno, más que el candidato que lo desafía. Pero hay algo sorprendente siempre en el tema internacional en Washington y en la manera como se maneja. ¿Por qué? Porque el tema está siempre ahí. Que Estados Unidos decida, por ejemplo, cancelar las visas de los miembros de la Corte Penal Internacional y aparezca esto como una noticia del día para de alguna manera desafiar a todo el sistema de Naciones Unidas, diciendo que la Corte Penal Internacional pone en riesgo la seguridad no solamente de los soldados norteamericanos en Afganistán, sino que la de algunos aliados, con lo cual se está refiriendo claramente a la situación de Israel y al problema actual en este momento de manejo de los territorios palestinos.
Por lo tanto, hay siempre una idea de echarle la culpa a otro. Vale decir, Trump ha usado a la Organización Mundial de la Salud como una suerte de defensa de su propio fracaso en materia de la pandemia. Y hoy día aparece la noticia, ¿no es verdad?, de que el gobierno de Estados Unidos ha impedido que el ex jefe de seguridad de National Security Council, del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, publique un libro, porque en el libro cuenta, entre otras cosas, que Trump le habría pedido ayuda para su reelección a China. Entonces, naturalmente, estamos siempre en un mundo que no nos deja de deparar sorpresas, porque nadie podía imaginar una conversación entre Trump y Xi en torno a cómo podría China comprar más soya americana para efectivamente ayudar al desarrollo de los agricultores norteamericanos y por lo tanto favorecer al electorado de Trump. En fin, son fenómenos que nadie podía prever, pero que muestran que si bien es verdad que los factores internacionales no inciden en la elección y probablemente no van a cambiar ese núcleo duro de Trump, sí tienen un juego permanente en el escenario. Y hay que seguir atentamente cómo Estados Unidos se mueve en ellos. Perfecto. Aprovechamos también de agradecer a la gente que nos está mirando en este momento en nuestras plataformas, tanto en YouTube como en redes sociales, y a toda la gente que ha hecho muchísimas preguntas que se las vamos a hacer aquí a nuestros invitados. Pero vamos a pasar a un tema que también es súper relevante y que ha copado hace, yo creo, ya más o menos un mes, las noticias en general en el mundo, y es el movimiento Black Lives Matter, que ha sido realmente un golpe súper fuerte, no solamente para Estados Unidos, sino que también para el mundo entero. El tema del racismo es un tema que uno en un principio diría, no, pero si ya no existe. Ya lo acabamos de ver con que todavía sigue, y lo peor es que está por parte de organismos del Estado, de órganos del Estado. Entonces, ahí está como la pugna gigante, y la pregunta va relacionada a ese ámbito. ¿Ustedes creen que la manifestación, esta nueva manifestación de Black Lives Matter, significa una nueva ola o un nuevo movimiento por los derechos sociales, o es algo más o menos completamente distinto y va a influenciar de alguna manera las elecciones que tengamos en noviembre? Parto contigo, Dori. Si va a influenciar las elecciones en noviembre, no lo sé, porque 4 meses en la era Trump son una eternidad, esa es la realidad. Es cierto que lo que hemos visto estas últimas 3 semanas, yo llevo 10 años aquí en Estados Unidos, he cubierto protestas y movimientos en contra de la violencia policial y en contra del racismo y Black Lives Matter todos estos años, desde Ferguson a Cleveland, Florida, y no había visto algo como lo que hemos visto en estas semanas por diferentes razones. Primero, por la dimensión. En cientos de ciudades y de estados de Estados Unidos se dieron las concentraciones, incluso en pequeños pueblos de Texas, donde no habíamos visto una movilización en este sentido nunca antes. Esa movilización no tiene precedentes. Esta vez las protestas incluso han tenido ecos, como hemos visto en otras ciudades del mundo, desde Londres a Berlín, en Australia, en Sydney. Eso a este nivel y con esta magnitud tampoco lo habíamos visto antes. Tampoco habíamos visto antes el nivel, la magnitud, la dimensión de los disturbios, tanto de los enfrentamientos policiales como de los saqueos en las calles por parte de esas, aunque las manifestaciones fueron en gran parte masivas, sobre todo los días de mayor afluencia, pero también vimos esos episodios violentos en algunas ciudades como aquí, como en Washington. Eso tampoco se ha dado a ese nivel. Se dio, por ejemplo, en Baltimore hace 5 años, pero no al nivel que hemos visto ahora. Y sobre todo, lo que ha pasado esta vez que no hemos visto otras veces, y eso hace suponer que esta vez el movimiento tiene una dimensión diferente, es cuál es el impacto que está teniendo en las políticas locales, regionales y federales de Estados Unidos. Es decir, ya hay al menos una docena de estados y de ciudades, de ayuntamientos y de gobiernos federales que han anunciado cambios, reformas policiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer en la Casa Blanca. Aunque es cierto que anunció unas reformas que para las protestas y los activistas de este movimiento no son suficientes, pero es un paso que no se había dado hasta ahora en la presidencia de Donald Trump. Y hemos visto cómo hay gobiernos de Nueva York, aquí a Washington, D.C., donde se han introducido ya cambios importantes en los cuerpos de policía, como prohibir las técnicas de estrangulamiento, por ejemplo. Y como hay en
consejos como el de Minnesota, en Minneapolis, donde se está debatiendo si retirar la financiación al completo o no de la policía por este movimiento, esa petición que se llama Defund the Police, que está generando muchas divisiones internas entre los demócratas porque no todo el mundo está de acuerdo, pero que está ahí sobre la mesa y que hay lugares como en Minneapolis donde se está debatiendo. Estas son repercusiones muy concretas, igual que el debate sobre las estatuas y esa docena de ciudades de Estados Unidos donde ya se ha dado la orden política de retirar estatuas bien asociadas con figuras y generales del ejército de la Confederación, bien con otras figuras históricas como Cristóbal Colón, en el caso aquí no muy lejos de Washington, del estado de Virginia. Todas esta cadena de eventos que estamos viendo y que no se ha detenido todavía en las últimas semanas, esto yo diría que no tiene este nivel de precedentes, al menos en la última década, en los últimos 10, 15 años, estas consecuencias directas, este debate que no desaparece. Otras veces, tras otras muertes de afroamericanos a manos de la policía, se han producido movimientos sociales, pero en una semana, semana y media habían desaparecido, como en Ferguson, que después resurgió meses más tarde, pero volvió a apagarse. Esta vez, 3 semanas después, todavía continúa el debate sobre la mesa, todavía se siguen proponiendo cambios tanto en la Casa Blanca como en el Congreso de Estados Unidos. Los demócratas y los republicanos están trabajando en sus propias propuestas legislativas de reforma policial. Esto tiene un impacto, y esto tiene un impacto ya, porque eso significa que en las elecciones que se están celebrando ahora, primarias, por ejemplo, en el estado de Georgia, hace solo unos días, eso tiene un impacto. Esto tiene un impacto también en los movimientos locales, en el activismo local, que es la raíz política de base del sistema electoral en este país. Esto también está teniendo ya repercusiones. Es decir, hay repercusiones ahora mismo y el debate político está, esa parte de la agenda, este tema se ha incluido en esta parte de la agenda política. Ahora bien, ¿cuál va a ser el impacto futuro a partir de ahora? Si este debate va a seguir igual de encendido de aquí a noviembre y si este va a ser un factor de voto principal, que va a estar entre los factores de voto de los estadounidenses, no tengo ninguna duda. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿va a ser uno de los primeros 5 factores de voto? Esa sería la pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque dependiendo cuál sea tu primer factor de voto como votante, como ciudadano, como estadounidense o de nuestros países, donde sea, eso va a ser lo que te lleve a salir a votar o quedarte en casa. Sobre todo en un país tan complicado como este, donde uno tiene que registrarse. Después puede votar por correo, puede votar por anticipado, puede ir. Hay estados donde las leyes del registro cambian y de repente uno va a votar, pero si no había votado en las últimas 2 elecciones ya no está en el registro y tiene que volver a repetirlo todo. Es un sistema electoral complicado en este país que no se lo pone necesariamente fácil a los votantes. Por eso, saber exactamente cuál va a ser el primer factor de voto, cuál va a ser el segundo, si va a ser la pandemia, la economía, una mezcla de todos, si van a ser también los movimientos de los derechos civiles, el racismo, la igualdad, si va a haber un factor internacional, todo eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos acercándonos a noviembre. Perfecto, Dori. Embajador, ¿usted qué piensa? Yo creo que efectivamente estas protestas y este tipo de movilización del mundo afroamericano va a tener efecto en su movilización electoral. No se me ocurre qué otra cosa tendría que pasar para producir un cambio en esto. La verdad es que es tan grave lo sucedido desde una dimensión tan notable que si esto no provoca al mundo afroamericano a ir a votar, nada podrá provocar que el mundo africano vaya a votar, que el mundo afroamericano vaya a votar. Yo recuerdo bien, y estoy seguro que Dori también, esa calle antigua de las embajadas en Washington, donde está, por ejemplo, la embajada de Cuba o donde está la embajada de México y estaba la embajada de Italia. Yo me acuerdo al ver el Centro Cultural de México un día y me pregunté por qué una casa tan magnífica no era la de la embajada. Y me explicaron porque había ocurrido que después del asesinato de Martin Luther King, las protestas de los afroamericanos en Washington habían sido tales en esas calles. Los incendios, la destrucción de las mansiones, la violencia durante varios días había sido tal que las embajadas habían optado por cambiarse de lugar. Esa situación muestra hasta qué punto puede llegar, digamos, el fenómeno de la manifestación antirracista en Estados Unidos y cómo aquí hay una repetición de fenómenos anteriores. Pero como bien decía Dori, esta es una dimensión distinta a la de antes. Tiene que ver quizás con el Internet, tiene que ver con el fenómeno de las nuevas tecnologías, porque esto ha ocurrido en el mundo americano entero, en distintos estados, en lugares muy diferentes entre sí, y las movilizaciones han sido todas masivas y con una misma temática.
que es interesante porque no llama a una radicalización política necesariamente, sino que también es capaz de resistir la violencia, cosa que me parece muy importante, analizado en Chile. Es capaz de tener líderes que llaman a reivindicar los derechos y a protestar por los abusos de la policía y los crímenes de la policía, pero al mismo tiempo entienden que el uso de la violencia solo juega en manos de los adversarios suyos y de la violencia a su vez estatal. Entonces creo que las movilizaciones que han ocurrido ahora tienen una importancia gigantesca y repito el punto. Si estas movilizaciones nos llevan a aumentar el voto afroamericano, difícilmente se me ocurre que otra cosa podría hacerlo. Bueno, definitivamente la historia, si uno la va leyendo y la va siguiendo, es cíclica, se repite en varias oportunidades, con la diferencia que se va adecuando, ¿no es cierto?, a los contextos de las últimas épocas. Bueno, vamos a pasar al último tema, que también nos tiene con bastantes personas interesadas. De hecho, las preguntas, la gran mayoría, están basadas en esta área. Ustedes ya han nombrado algunas cosas respecto, ¿no es cierto?, al tema de la elección en Estados Unidos. Hay una incertidumbre gigantesca. De hecho, ya los 4 meses o los meses que quedan a las elecciones bajo el gobierno de Trump nadie sabe lo que va a pasar, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y por lo mismo lo que genera tanta controversia y tanta pregunta, ¿no es cierto?, en la gente cuando sigue las noticias. A ver, la fecha de la elección en Estados Unidos ya se acerca, esto es en noviembre, y por el actual contexto de la pandemia, los dos partidos han tenido que, de hecho, suspender las campañas, ¿no es cierto?, presidenciales, las convenciones demócratas y las republicanas también, y nos están aproximando a los estados, ¿no es cierto?, nos están llegando a los estados, y con esto también la gente no se está acercando a lo que son los candidatos, ni a lo que piensa cada partido. ¿Ustedes creen que sea necesario, y esto obviamente ya es lo que piensan ustedes, porque de aquí a que nosotros tengamos una respuesta es casi imposible, pero creen ustedes que sea necesario por primera vez en la historia posponer las elecciones en Estados Unidos, o creen ustedes que existe otro mecanismo? Parto con, voy a partir ahora con Juan para que luego comencemos con Dori. Don Juan. Yo creo que esa es una respuesta que yo no me atrevería a dar. Ya hemos señalado en varias oportunidades que los grados de sorpresa que puede provocar Estados Unidos hoy día son inmensos. Pero no creo de que se postergue. De hecho, Estados Unidos tiene facilidades para votar y dificultades para votar, como decía Dori, pero tiene facilidades de votar por correo. No deja de ser importante el hecho de que Trump haya descalificado el voto por correo durante todo el último periodo para señalar que en sí mismo es un voto tramposo y en sí mismo favorece el fraude. Él no le conviene el voto porque Trump sabe perfectamente que mientras más gente vote, más dificultades pueden darse para su propia reelección. Yo creo de que el proceso electoral va a ser muy raro, pero creo de que se va a llegar a noviembre a una elección. Perfecto. Dori, ¿qué piensas tú? Yo tampoco me atrevo a pronosticar si se van a retrasar las elecciones o no. Parece difícil que se activara un movimiento como ese, porque habría que pasar por el Congreso, cambiar leyes. Es extremadamente complicado, pero uno en estas circunstancias, lo cierto es que no se puede descartar nada. Es cierto que muchos estados donde se están celebrando primarias, están celebrando las primarias con la pandemia y con todo lo que está ocurriendo, y las votaciones siguen adelante. Aquí Washington DC votó hace solamente una semana en plenas protestas, con un día de toque de queda y en plena pandemia. Es decir, y luego hay otros muchos estados que han activado ya los mecanismos para poder asegurar el voto por correo a sus ciudadanos, que esto es lo que despertó, precisamente como decía el señor Valdés, esa respuesta del presidente Donald Trump diciendo que él cree que el voto por correo llevará a un fraude electoral masivo, aunque no existe ninguna prueba que en este país eso haya ocurrido antes o vaya a ocurrir ahora en cuestiones de voto electoral. Sí es cierto que ralentiza el recuento, pero una cuestión de fraude es algo totalmente diferente. Han existido incluso comisiones investigadoras nombradas por el presidente Trump sobre este asunto, que es un asunto que a él le obsesiona personalmente y políticamente, y no llegaron a ninguna conclusión que apuntara en ninguno de estos sentidos. Ahora bien, a mí la pregunta que me parece más importante de todo lo que estamos hablando aquí ahora y pensando en noviembre no es tanto si se celebra antes o después. Para mí la pregunta es ¿cuánta gente va a salir a votar? Esta es la pregunta clave y esto es lo que
hay que plantearse una y otra vez, sobre todo cuando uno mira las encuestas. Hoy han surgido diferentes encuestas aquí en Estados Unidos que están dominando mucho los titulares ahora, encuestas de Reuters y Ipsos, que sitúan a Joe Biden entre 10 y 12 puntos por encima de Donald Trump, y en algunos estados, además, con una ventaja considerable donde el presidente Trump ganó y por mucha diferencia en 2016. Pero claro, las encuestas miden la intención de voto. Las encuestas miden a quién votaría usted si en este momento se celebraran las elecciones, pero eso no significa que las encuestas midan si esa persona va a ir a votar o no, seguro, durante las elecciones, que eso es lo que pasó en 2016. Una cosa es lo que decían los estadounidenses en las encuestas, otra cosa es si fueron a votar o no el día de las elecciones. Y si pongo este asunto sobre la mesa por su importancia es porque específicamente esto puede afectar a los afroamericanos. Y me parece que una de las preguntas claves, la que planteaba el señor Valdés, y es ¿qué más tiene que pasar para que salgan los afroamericanos a votar en Estados Unidos? Para mí la pregunta no es tanto esa, que también, y con todo lo que ha pasado, eso uno ya podría suponer que habrá parte del voto movilizado, una parte importante del voto movilizado, pero también aquí hay una pregunta clave de la que no hemos hablado todavía, y es ¿y Joe Biden como candidato demócrata funcionará? ¿Conseguirá arrancar votos, especialmente ahora que estamos hablando de las minorías, pero podemos hablar en general de la población estadounidense? La campaña electoral ha estado prácticamente suspendida durante 2 semanas y Joe Biden ha estado prácticamente desaparecido hasta la semana pasada, precisamente en medio de esta pandemia. Y la pregunta ¿es Joe Biden una figura que pueda movilizar el voto afroamericano? En algunas partes en unos estados donde se han celebrado las primarias hemos visto que sí, y por mucho, especialmente en los estados del sur. Por ejemplo, Carolina del Sur, que fue uno de los puntos clave de las primarias, fue ese momento en el que ganó Joe Biden cuando se dio la vuelta a las primarias y Bernie Sanders ya empezó a perder el ascenso y la ventaja que llevaba hasta ese momento. Todo apunta hasta ahora, en los resultados de las primarias, que sí, que Joe Biden tiene mucho tirón entre los votantes afroamericanos. Pero por lo que sabemos, una cosa es votar en primarias, otra cosa es votar en presidenciales. No es el mismo voto y no se puede extrapolar. Por lo que sabemos también, muchos afroamericanos que se quedaron en casa en las elecciones de 2016 han estado y siguen estando muy decepcionados con la presidencia de Barack Obama en este tema, en el tema racial. Y este es un asunto que nadie sabe si va a afectar o no, para bien o para mal, a la candidatura de Joe Biden cuando se haga oficial este próximo verano. Y después también es muy interesante pensar en cuáles van a ser estos factores de voto, porque antes de que pasara todo lo que está pasando ahora, antes de marzo, una de las grandes preocupaciones para los votantes estadounidenses era la sanidad. Esta es la razón por la que el Partido Demócrata y los candidatos demócratas sitúan la sanidad y la reforma sanitaria y Obamacare y todas las reformas que se han producido y las que no se pudieron producir como uno de los núcleos de su agenda y su programa electoral. Pero ahora todo ha cambiado. Sí, la sanidad tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora con la pandemia y estoy segura de que va a ser un factor porque la pandemia está afectando mucho más a la población que tiene menos acceso a la cobertura sanitaria, que tiene menos ingresos y con lo cual puede permitirse un peor o un seguro médico que tenga menos cobertura en estos casos de pandemia. Todo esto es una maraña muy confusa de factores que se entremezclan y estoy segura que van a tener peso en las elecciones. La gran pregunta es ¿cuánto? Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, yo no sé si se van a retrasar las elecciones. Yo apostaría más por estados que apuesten por el voto por correo y el voto anticipado, que ya es un sistema que funciona en Estados Unidos en elecciones normalmente, más que activar todo el mecanismo de un retraso electoral, que no veo al presidente Donald Trump poniéndolo sobre la mesa y ya debería estar debatiéndose aquí en Washington para poder cumplir con los plazos necesarios para poder activar estas reformas políticas y legislativas e incluso constitucionales para algunos estados. Pero para mí, más bien la pregunta ahora será todo lo que está pasando, cómo va a movilizar o no a los votantes y en qué sentido. No solo teniendo en cuenta cómo se valora o cómo se aprueba la gestión del presidente Donald Trump, sino también cómo se valora y cómo se aprueba la candidatura de alguien como el ex vicepresidente Joe Biden liderando al Partido Demócrata y como oposición a Trump en noviembre. Perfecto, Dori. Bueno, te voy a llevar justamente a lo que tú acabas de mencionar. El tema de Joe Biden es un tema súper relevante, porque justamente está la pregunta, y esta va a ser la pregunta que le voy a hacer a los dos, de si Joe Biden está realmente capacitado para
convencer, ¿no es cierto?, al votante promedio estadounidense y también alinear al Partido Demócrata detrás suyo, pero ya sea de una manera propia o va a ser simplemente la imagen que todavía queda, esa imagen tal vez positiva de Barack Obama, va a ser más que nada un tema de mecanismo propio, o va a ser el mecanismo gracias a que Barack Obama todavía está como en las sombras, ¿no es cierto?, del ciudadano estadounidense. Dori, comenzamos contigo aprovechando que tú justo venías con ese tema. Antes de la pandemia, había infinidad de análisis situando a Barack Obama de nuevo en el centro de estas elecciones, tanto para los demócratas como para los republicanos. Y se empezaban a ver los primeros síntomas de ello, como de repente Joe Biden estaba acudiendo a Barack Obama cada vez más en sus anuncios, en sus spots electorales, y al mismo tiempo como el presidente Trump iba atacando cada vez más a Barack Obama sobre diferentes asuntos, desde lo que él llamó el Obamagate a su gestión en cuestión de sanidad. El presidente Trump ha culpado muchas veces de lo que está ocurriendo ahora a la administración Obama de hace 4 o 5 años. Y en aquel momento todo apuntaba a que Obama, sin ni siquiera haber entrado en campaña todavía, iba a pasar a ser un factor en las elecciones y sobre todo un factor de movilización de voto en las elecciones. Cada candidato empezaba a utilizar a Obama, incluso si recuerdan lo vimos hasta en el senador Bernie Sanders, cuando aún estaba compitiendo en las primarias demócratas, llegó incluso a publicar un vídeo electoral en el que también producía ese acercamiento a Barack Obama porque necesitaba el voto afroamericano y estaba perdiendo el voto afroamericano, que es el que, según muchos análisis aquí en Estados Unidos, ha dado finalmente la candidatura a Joe Biden. Sí lo fue. Yo no sé si lo va a hacer a partir de ahora. Obviamente Barack Obama puede ser, y va a ser, creo que va a empezar ya dentro de nada, también a hacer campaña con el ex vicepresidente Joe Biden, pero en una situación tan delicada como la que estamos ahora, en el sentido en el que aparezca o no aparezca, en el sentido en el que participe o no participe y los mensajes que decida lanzar o no, pueden contribuir a la campaña demócrata, pero también pueden hacer daño a la campaña demócrata. Yo insisto, aquí todavía hay una parte importante del electorado que está muy decepcionada con Barack Obama. Están los afroamericanos. Habrá que ver cómo ha afectado todo lo que está pasando ahora y las propias contribuciones de Obama a todo el movimiento de las protestas esos días para ver si esto ha cambiado algo o no. Pero muchos afroamericanos consideran que Barack Obama no hizo lo suficiente durante sus 8 años de presidencia en este tema. Pero también habrá que ver entonces cómo esto moviliza o no a los votantes republicanos, que también se puede producir el efecto contrario, ¿cierto? El hecho de que se asocie al candidato actual a la presidencia anterior, eso da mucho juego y muchas herramientas de ataque a los propios republicanos que estén presentándose a las elecciones. Se asociarán al candidato actual con el pasado y no necesariamente con el presente o con el futuro. O incluso también tenemos que tener en cuenta, y podemos ponerlo también sobre la mesa, el voto hispano. En el voto hispano también hay mucha decepción todavía con Barack Obama con el tema de las deportaciones, por ejemplo, y de la inmigración, y cómo su administración batió récords en deportaciones en aquel momento. Es decir, es una cuestión muy compleja, por esto ser jefe de una campaña electoral en estos tiempos debe ser uno de estos trabajos más difíciles del mundo, porque conseguir ajustar qué se hace, qué no se hace, cuántos votos se gana haciendo determinada cosa, pero al mismo tiempo cuántos votos estás perdiendo en la otra parte. Sobre todo en estas elecciones que el voto moderado e independiente va a ser fundamental. ¿A quién va ese voto moderado e independiente? ¿Qué pasa con todo ese voto demócrata o estadounidenses que habían votado a Barack Obama en elecciones anteriores y de repente votaron a Donald Trump en estados clave como en Michigan, en Pensilvania y en Wisconsin en 2016? ¿Qué va a pasar con esos votantes? A esos votantes son a los que van a dirigirse ahora las campañas y sobre todo van a intentar movilizar a los suyos y desmovilizar a los contrarios, que es algo que el presidente Trump domina bastante bien, la desmovilización, y que es algo a lo que está poniendo ya en práctica desde su propia campaña electoral. Y ya os digo que yo apuesto lo que sea a que será uno de los mensajes que escucharemos el sábado en su primer meeting electoral después de estos meses de restricciones que va a celebrar Trump en Oklahoma. Perfecto, Dori. Embajador, ¿usted qué piensa? ¿Cómo ve el movimiento, ¿no es cierto?, que puede realizar ahí el Partido Demócrata, ¿no es cierto?, en las futuras elecciones de noviembre.
Bueno, yo creo que una prueba esencial para el candidato, para Biden, va a ser la elección del vicepresidente o de la vicepresidenta. Él anunció que va a ser una mujer. Y por lo tanto, digamos, su decisión va a ser una manifestación de juicio político que va, creo yo, a ser muy determinante en la manera como se le ve. En primer lugar, porque tanto Trump como Biden son personas con mucha edad. Y por lo tanto, quien sea vicepresidente de Estados Unidos con Biden va a ser una persona que no solamente va a tener la responsabilidad de la vicepresidencia, que ha tenido una parte siempre bastante decorativa, sino que va a tener también la posibilidad de terminar siendo presidente de Estados Unidos. Esa es una realidad. Por lo tanto, el juicio que va a mostrar Biden va a ser muy determinante de la manera como se le vea en el resto de la elección, en el resto del proceso electoral. En segundo lugar, yo creo de que es importante decir, ya lo he dicho antes, pero quiero reiterarlo, que esta es la elección más polarizada que se ha visto en Estados Unidos desde mucho tiempo, desde tiempos inmemoriales. Aquí hay gente que está armada en Estados Unidos, que hay millones de armas en manos de personas que piensan que en esta elección se juega su destino. Hay grupos pequeños que pueden ser los más movilizados, pero hay una sensación, tanto en un lado como en el otro, de que aquí se está jugando el destino de Estados Unidos. Y eso hace que el proceso electoral tenga particulares riesgos. Yo vuelvo a insistir que si en América Latina hubiese una situación parecida a la de Estados Unidos, ya habría llamado al embajador de Estados Unidos para preguntar qué se han creído y de cómo van a arreglar la situación. Porque la verdad es que hay ciertas cosas que nunca alguien podría imaginar que están ocurriendo en Estados Unidos. El proceso de radicalización, entonces, es un factor que a mí me parece muy peligroso porque hay un proceso de descrédito del curso electoral. Hay una tendencia de parte del presidente Trump a descalificar el proceso electoral. Ha dicho varias veces de que el proceso electoral es viciado, ha dicho varias veces que le pretenden robar la elección. Él mismo ha incentivado al mundo exterior a participar en el proceso y luego aparece con que hay intervenciones indebidas en el curso de la elección. Por lo tanto, esta es una elección extraña y es una elección en la cual puede pasar cualquier cosa. Pero siento que lo que se ha dicho respecto de Biden, hay una verdad muy fundamental que hay que subrayar. Biden no puede ser el candidato de Obama. O sea, Biden no puede ser el vicepresidente de Obama que está tomando el mando porque heredó o porque de alguna manera retrata el éxito que en un principio tuvo Obama. Obama es una figura política de gran arrastre, pero que tiene sus bemoles y tiene sus problemas, y naturalmente que Biden tiene que conseguir mostrar que tiene personalidad propia y que tiene equipos que muestran un Estados Unidos distinto. Termino diciendo lo que dije en un inicio. No sabemos si la elección de Biden puede hacer un cambio en la situación interna y en la situación externa de Estados Unidos. No estamos seguros de que eso va a ocurrir. No sabemos si el cambio que ha ocurrido en Estados Unidos con Trump es un cambio estructural que refleja a un país que está en dificultades o es una situación en la cual un cambio electoral bastaría para modificar la situación actual. Perfecto, bueno, muchas gracias, embajador. Vamos a ir a una serie de preguntas que nos han llegado por redes sociales. Aprovechamos también de agradecer a todos quienes están ahí conectados con nosotros y que nos están enviando sus preguntas. Y vamos a comenzar con una pregunta que tiene justamente que ver con el tema de las elecciones en Estados Unidos y con una persona en específico que no hemos nombrado, pero que también tiene una relevancia bastante importante y que es justamente Bernie Sanders. Aquí Cristian Quintana Martínez pregunta, ¿qué pasará con los votos demócratas que iban por Bernie Sanders? ¿Se pueden aventurar ustedes a tener algún pensamiento respecto al tema? Dori, ¿qué piensas tú? Bueno, aquí otra vez tenemos que hablar de pre-pandemia, post-pandemia. Antes de la pandemia, efectivamente había todo un debate de si los votantes de Bernie Sanders iban a votar
por Joe Biden. Y había mucha resistencia al respecto porque Joe Biden se considera la apuesta del establishment. Además, como recordamos, el inicio de las primarias demócratas fue muy accidentado con todo lo que ocurrió en Iowa. Hay gente que puso en duda la cuestión del recuento y el propio proceso electoral porque los resultados tardaron meses, hubo recuento y al final no quedaron muy claros y todo esto generó un descontento entre los seguidores de Bernie Sanders, muchos de los cuales llevaban descontentos desde 2016 y se generó efectivamente esta pregunta de si iban a dar su voto a Joe Biden. El propio Bernie Sanders pidió que sí, dio su apoyo a Biden y ahí quedó ese cierre de filas, pero obviamente esto es cierto que habrá que verlo en el momento de ir a las urnas. ¿Qué va a pasar en este caso? Uno diría que muchos de estos seguidores y votantes de Bernie Sanders ya vieron lo que pasó si no dan su voto al candidato demócrata en 2016, que fue una de las razones, ¿no? Ese descontento por la victoria de Hillary Clinton es una de las razones, no es la única razón ni es la primordial, pero fue una de las razones por las que hubo tanto voto a terceros partidos. Es muy buena pregunta. Ese va a ser uno de los factores claves si los demócratas consiguen unificar el voto en general en torno a Joe Biden, pues ya no son solo los seguidores de Bernie Sanders, hay otros demócratas que tienen dudas con un candidato de esa edad y que efectivamente va a tener una importancia fundamental en los próximos meses. Y luego, respondiendo a tu pregunta, también va a ser un factor de si ese voto va a ir a Joe Biden sin lugar a dudas o habrá una tercera opción o un escenario diferente, va a ser efectivamente a quién elige Biden como candidato o candidata, según ha dicho, a la vicepresidencia para acompañarle en la fórmula presidencial, porque yo calculo que en esos cálculos que se están haciendo ahora, en la elección de un nombre, me están cayendo todo el tiempo los auriculares, en esos cálculos que está haciendo el partido ahora y su propia campaña y él a quién eligen de esa lista de 6 finalistas que según los medios estadounidenses tiene Biden sobre la mesa ahora, uno de los factores importantes va a ser ese. Uno de los factores importantes está siendo ese. ¿A qué candidato a vicepresidente podemos elegir que consiga atraer ese entusiasmo y esa movilización y consiga aprovechar eso que ya creó Bernie Sanders, esa campaña, que consiga recogerlo, no alienarlo e incorporarlo también a su campaña? Porque Joe Biden necesita, para ganar, recrear esa coalición de votantes de Barack Obama de 2008 y de 2012. Cuantas más minorías, cuantas más estratos diferentes de edad y de origen y socioeconómicos de la población consiga unificar, es así, ese es el camino que tienen los demócratas ahora si quieren recuperar la Casa Blanca, y para ello efectivamente necesitan incorporar o como mínimo no alienar a todo ese voto, sobre todo ese voto joven y ese voto entusiasmado y movilizado que consiguió despertar Bernie Sanders este año también. Perfecto, Dori. Embajador, ¿qué piensa usted de la imagen de ¿no es cierto?, Bernie Sanders? Yo me limito a estar de acuerdo con Dori. No, tengo que decir que es muy cierto lo que ella sostiene respecto de la necesidad de atraer al voto de Bernie Sanders, pero también eso tiene sus problemas, porque el voto de Bernie Sanders está conformado en buena medida por militantes de izquierda que tienden a pensar que las distancias entre Biden y Trump no son suficientes como para que ellos se jueguen en el sentido de Biden. Ese es un fenómeno global. Hay una tendencia al maximalismo que hace que ciertos sectores piensen que no es necesario que ellos ingresen al campo político porque la pelea es otra, es más global y es futura. Ese cuadro es muy negativo, uno lo ve en las revistas, particularmente en algunas revistas más cercanas al mundo más de izquierda norteamericano. Sin embargo, como también dije en un momento atrás, esta elección es un plebiscito sobre Trump. Y ese plebiscito sobre Trump va a hacer que mucha gente vote por Biden simplemente porque detesta a Trump, no porque piense que Biden es una gran alternativa o es el mejor candidato demócrata. Creo que gente como Elizabeth Warren o gente que viene de ese mundo cercano a Bernie Sanders podría ser de gran ayuda a Biden en este momento. Porque si bien el vicepresidente es una figura que nadie cuestiona su decencia, su carácter bondadoso y la rectitud de su persona, que se distancia de alguna manera con las imágenes que proyecta Trump,
la verdad es que su imagen como gobernante, a pesar de su larguísimo periodo como senador y de su periodo como vicepresidente, es todavía un interrogante. La capacidad de su carácter de manejar el cuadro dificilísimo de la sociedad norteamericana en el momento actual no está probada, no podría estarlo, pero efectivamente su pasado no prueba de que es una gran opción. Por lo tanto, es una persona que tiene que vencer obstáculos difíciles para llegar a ser y encarnar la esperanza de un Estados Unidos que quiere liberarse de la situación actual. Perfecto, embajador. Vamos con la penúltima pregunta que la hace Rocío Alvarado, que dice, ¿se atreverían, y esto ya es una pregunta para los dos, y vamos a volver, ¿no es cierto?, a atreverse con nombres y todo, ¿se atreverían a aventurar quién será la dupla de Biden? ¿Será Kamala Harris? Dice Rocío Alvarado. ¿Qué opinan ustedes? Volvemos contigo, Dori. Yo no hago pronósticos. Porque seguro que decimos una cosa hoy y mañana cambia de nuevo toda la situación y vuelve a cambiar todo el panorama. La situación está demasiado inestable ahora mismo para hacer un pronóstico de ese nivel. Ahora bien, es cierto que Kamala Harris está liderando muchas de las quinielas. Yo lo que me pregunto, hay 6 nombres ahora mismo según los medios estadounidenses en la lista final de Joe Biden. Kamala Harris es uno de ellos, también está Elizabeth Warren, está Susan Rice, la ex asesora de seguridad nacional de Obama. Hay diferentes nombres. Lo que yo me pregunto es, si fuera Kamala Harris, si ya lo tienen claro, otra cosa es que no lo tengan claro y siga el proceso de decisión, pero si fuera Kamala Harris, ¿no se hubiera anunciado ya en medio de todo lo que está ocurriendo? ¿Por qué esperar hasta agosto para anunciarlo? Esa es la pregunta que yo dejo sobre la mesa. Perfecto, embajador. ¿Qué opina usted? ¿Lo mismo que Dori? Parecido, pero voy a contestar esa pregunta. Si yo fuera el candidato y tuviera que elegir a la vicepresidenta y estuviera pensando en Kamala Harris, trataría de postergarlo precisamente porque eso va a producir un renacimiento del sentimiento de dignidad y de fuerza del mundo afroamericano. Por lo tanto, no estoy seguro de que le convenga hacerlo en este momento porque está demasiado lleno de la noticia de la movilización. Él tiene que generar una gran expectación en torno a su pareja en la campaña electoral, y eso es posible que lo tienda a hacer más adelante. No sé cuándo, no sé hasta cuánto tiempo tiene. Ahora, la pregunta también es si tiene que ser afroamericana, porque podría pensarse que con las movilizaciones ocurridas, con el apoyo de Obama y con un cuadro de indignación como hay en el mundo afroamericano, que incluye no solamente a la policía, sino que incluye a Trump, podría Biden elegir a una persona que le diera una fuerza mayor a su presidencia sin necesidad de estar usando el argumento afroamericano para apelar al voto. Y en ese caso sería Elizabeth Warren, que a mi juicio, y yo sí me atrevo a dar opiniones porque puedo hacerlo en mi retiro de la política y de la diplomacia, Elizabeth Warren es la candidata más sustancial y más fuerte que tenía el Partido Demócrata, sin duda. Perfecto, embajador. Vamos con la última pregunta. Aprovechamos nuevamente a agradecer a toda la gente. Fueron muchísimas preguntas, así que se nota que es un tema bastante controversial y que genera todavía ese tinte de interés en la sociedad, así que agradecemos a todos y a todas quienes están mirándonos. Y la última pregunta la hace Agenda BioBio Chile, que es un medio, y ellos preguntan, ¿cuánto influirá el factor Jeffrey Epstein y la conspiración en las elecciones de noviembre? ¿Qué opinan? A ver. Estamos hablando de los fake news, en el fondo, o estamos hablando Exacto, de fake news, las verdad, todo lo que sale que al final realmente no se da cuenta que simplemente son noticias falsas. ¿Ustedes creen que eso va a influir en las elecciones en noviembre? Considerando, ¿no es cierto?, todo lo que pasó con la trama rusa en las elecciones anteriores. Yo esta pregunta siempre contesto con lo mismo. Es una muy buena pregunta, pero cualquier tema que pongamos sobre la mesa, de muchas cosas que están pasando, ¿quién se acuerda hoy? Estamos en junio. ¿Quién se acuerda del asesinato del general iraní Soleimani de enero? Que ni siquiera fue el año pasado, fue este mismo año. ¿Quién se acuerda de eso? Que fue un factor importante entonces y se decía que iba a definir las elecciones. Fue una gran victoria para el presidente Trump y muchos de sus seguidores estaban celebrando y diciendo que este iba a ser uno de los factores esenciales en noviembre. ¿Quién se acuerda de esa parte? ¿Quién se acuerda de todo lo que ocurrió en enero en este país o en febrero en este país? ¿Quién se acuerda, si me apuráis, quién se acuerda de lo que pasó en mayo en este país? Estamos en junio y de repente junio es como una era totalmente diferente en Estados Unidos. A lo que yo contesto siempre a estas preguntas es, generalmente en política, 4 meses, que es lo que queda aquí a noviembre, es mucho tiempo, mucho puede cambiar.
En la era Trump, 4 meses es una eternidad. En 4 meses pueden pasar muchas cosas y generalmente la que pasa hoy se olvida de lo que ha ocurrido el día anterior. Pero si además a eso sumamos los factores de turbulencias y de gravedad en los que estamos ahora mismo en medio de una pandemia y con todo el debate racial de nuevo sobre la mesa, es muy difícil no solo hacer pronósticos de exactamente cuál va a ser un factor de voto, sino que yo lo que diría es que todo es a su vez un factor de voto. Es decir, hay tanto sobre la mesa en este momento, hay tantas cosas importantes que tiene una visión positiva, que es, hay muchas cosas que están pasando, entonces los ciudadanos tienen muchos factores que estudiar y sobre los que basar sus decisiones, pero también tienes la doble cara de la moneda, que es, están pasando tantas cosas y este puede ser uno de esos asuntos y ahí podemos sumar todo el ruido que generan las teorías de la conspiración, es que están pasando tantas cosas y al cabo del día hay tantas noticias y tantos titulares y tantos sucesos y la mayoría son negativos que se genera un nivel de ruido y de confusión al final del día que la pregunta es, ¿y todo esto está llegando a todos los ciudadanos? ¿Es necesario que todo esto llegue a todos los ciudadanos o es necesario que al final se limiten a las grandes prioridades de cada uno de los ciudadanos y de cada uno de los estadounidenses en su casa, qué es lo que más les afecta, qué es lo que más les preocupa y cuáles van a ser las razones por las que salir a votar? Visto desde aquí dentro de Estados Unidos, os aseguro que hay demasiado sobre la mesa en este momento y ninguno de todos estos asuntos es fáciles. No son asuntos de buenos y malos, de sí o no. Son todos asuntos o estructurales o sistémicos o enraizados en 2 siglos de historia en este país. Que justamente son temas que requieren discusiones bastante profundas y no discusiones banales de un momento a otro ni que duren poco tiempo, sino que son discusiones, ya estamos hablando de meses e incluso años, porque son justamente, como tú decías, Dori, problemas estructurales. Embajador, ¿qué opina usted? Yo quisiera decir una cosa de este tema. Adelante. El tema de las conspiraciones es un tema de pequeños grupos. A mí me ha impresionado, por ejemplo, que una revista como The Atlantic, que es una revista muy importante en Estados Unidos, dedique un número, el último, el de junio creo que fue, a examinar precisamente el tema de las teorías conspirativas que están animando a grupos de ultraderecha en Estados Unidos. Y da informaciones muy impresionantes acerca de las cosas que se creen en Estados Unidos, que en realidad superan la imaginación de cualquier persona, como por ejemplo que Hillary Clinton maneja en una pizzería una suerte de local donde violan niños. Bueno, estamos hablando de cosas que tienen unos niveles de demencialidad completa y sin embargo parecen que enraizan en algunos sectores y hacen que esos sectores se movilicen. Por lo tanto, yo no veo un cuadro de gran alteración de la elección. Creo que efectivamente hoy día a través del Internet hay potencias que pueden incidir en los procesos, pueden dañar, por ejemplo, la infraestructura de telecomunicaciones de otro país. Eso puede ocurrir. Hay ciertas pruebas que se han mostrado en Estados Unidos acerca de hackers en Rusia que están intentando o que han invertido por introducirse en el proceso electoral americano. Hay cosas de esa naturaleza, pero yo no creo de que las fake news y las teorías conspirativas sean el factor determinante en el tipo de resultado electoral que finalmente ocurra. Que estoy de acuerdo con Dori que va a tener una característica muy particular porque los acontecimientos que lo van a determinar van a ser muy próximos a la elección. No van a ser cosas que estén pasando necesariamente hoy día. A pesar de que todas estas cosas suman y sigo pensando de que lo que ha ocurrido con el mundo afroamericano puede tener un efecto de movilización en la votación del mundo afroamericano en noviembre. Perfecto, embajador. Bueno, antes que nos vayamos a terminar, ¿no es cierto? Les voy a dejar una pregunta abierta que es bastante interesante porque estuvimos hablando mucho de supuestos, porque bueno, las elecciones que vienen en noviembre y de aquí a los 4 meses que quedan está llena de supuestos, ya no hay nada firme y menos, ¿no es cierto?, en el periodo de Trump y eso ambos están completamente de acuerdo. Pero esta pregunta la quiero hacer más que nada porque yo creo que también la gente se pregunta eso. ¿Qué le depara, según lo que piensan ustedes, al próximo presidente de Estados Unidos? ¿Qué le depara en su sociedad? ¿Cómo ve Estados Unidos? ¿Y qué ven ustedes que va a ser los temas más relevantes para el próximo gobierno? Quien quiera partir, no hay problema. Dori, a mí me está dando vértigo de pensar en 2021. De repente estaba pensando en enero de 2021 y se me ha paralizado el cerebro porque, la verdad, ¿quién puede pensar ahora con todo lo que está ocurriendo? Es muy buena pregunta, pero pensar en enero de 2021 es como,
¿no? Es como si fuera otro siglo, otra vida. ¿Quién sabe lo que nos espera el mundo después? Es cierto que tanto si Donald Trump gana la reelección como si hay un nuevo presidente de Estados Unidos, el primer reto yo diría que va a ser el económico. No tiene pinta de que Estados Unidos, aunque hay cifras que están mejorando, pero dependiendo de cómo evolucione la pandemia en los próximos meses, dependiendo cuándo aparezca la vacuna, si es que aparece una vacuna, cuánto tarda en aplicarse, cuál es el efecto de su aplicación, si es tan positivo como auguran algunos o al final no es tanto. Es decir, hay muchos factores en el aire todavía que hacen pensar que la economía no va a volver a ser lo que era a corto plazo y a medio plazo seguramente tampoco. Y el mercado laboral va a depender directamente de lo que ocurra con la pandemia, ¿no? Efectivamente, si la gente puede volver al trabajo, si no, si podemos todos a comprar y a salir y a consumir como antes o no. Yo creo que va a ser el primer reto de cualquier presidente que esté en la Casa Blanca a partir de 2021. Va a ser lidiar con la economía, con el mercado de trabajo, también lidiar con el sistema de salud, que va a quedar muy golpeado después de esta pandemia. Ya lo estaba antes, era uno de los primeros asuntos en la agenda política aquí en Washington de demócratas y en gran parte de republicanos. Fue uno de los asuntos con los que Donald Trump ganó las elecciones, aunque de eso a veces no se habla mucho en los medios internacionales, y creo que ese va a seguir siendo un debate importante. Uno de esos debates que quizá uno no tiene la percepción de que son tan importantes cuando ve las noticias, pero que realmente son muy importantes para los ciudadanos. ¿Quién es mi médico? ¿Cuánto me cuesta? Y puedo mantener a mi familia saludable y atenderles en una emergencia. Este va a ser otro de los asuntos importantes. Y después me imagino que uno de los primeros asuntos que tendrá que enfrentar tanto Trump si gana la reelección como en el caso de que ganara Joe Biden es cómo gestionar o la mitad o el final de la pandemia. Quién sabe lo que pase de aquí a noviembre, en esa franja entre noviembre y enero de 2021. Veremos también qué pasa con los movimientos sociales, con las protestas, con el racismo, con las tensiones raciales. Insisto, a mí es que se me hace muy difícil pensar a largo plazo en este momento, viendo que hay tanta gente que está sufriendo tanto aquí en Estados Unidos todos los días, que los días pasan tan lentamente. Es muy difícil pensar en los retos más allá del medio plazo, la verdad. Definitivamente. Embajador, ¿qué piensa usted? ¿Cuáles van a ser los temas más importantes? Yo tengo la visión de que existen ciertas tendencias que son estructurales y que se van a mantener. Me parece que hay ciertas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos que no veo que van a seguir siendo fundamentales para el nuevo gobierno porque se van a profundizar. En primer lugar, hay una crisis del sistema político que hace que el Congreso esté bloqueado. El país, incluso durante Obama, se enfrentó a una serie de decretos ley mandados por el presidente porque efectivamente no podía conseguir aprobar legislación en el Congreso. Trump lo ha logrado menos, por lo tanto la disfuncionalidad del sistema político está a la vista y eso es un proceso que el nuevo presidente va a tener que enfrentar, pero que la solución no es fácil ni se ve en el horizonte. En segundo lugar, hay una tendencia a una disminución de la presencia de los Estados Unidos en el mundo y esa situación va a tener que también enfrentarlo un nuevo presidente porque el retiro de tropas de Alemania recientemente o las crisis que están ocurriendo en el mundo asiático entre las dos Coreas no son temas que haya resuelto Trump. No va a tener que, no se le van a ir por encanto a un nuevo presidente porque no sea Trump, en el caso que ganara Biden, y por lo tanto esos temas se van a seguir agudizando, especialmente el poderío de China y la competencia entre Estados Unidos y China que se hace ya cada vez más compleja porque ha pasado del terreno comercial al terreno tecnológico y luego del terreno tecnológico posiblemente, nadie puede negarlo, a un terreno militar. Y por último, yo creo que hay un tema que tiene que ver con los fenómenos de violencia interna y los grados de polarización cultural que hay en la sociedad norteamericana que también se están profundizando y que van a requerir de un discurso de lo que los americanos llaman healing, es decir, de alguna manera de calmar los ánimos, de apaciguar, de generar concordia y de buscar una manera de que el país no se siga confrontando. Yo soy una persona que tiene el mayor de los pesimismos en el caso de que vuelva a ganar Trump la presidencia. Creo que puede ser una situación dramática para Estados Unidos. No diré para la relación de Estados Unidos con América Latina, que es un tema que no entramos hoy día, que a lo mejor ustedes organizan otro encuentro para discutirlo, pero efectivamente siento que
el nuevo presidente, cualquiera sea, pero sobre todo si es Biden, va a enfrentar tareas muy complejas porque hay profundas tendencias en Estados Unidos hacia un grado de regresión de los patrones que lo hicieron ser la primera potencia mundial. Perfecto. Bueno, embajador don Juan Gabriel Valdés, Dori Toribio, les agradecemos de todo corazón que hayan estado con nosotros hoy día en nuestro nuevo programa, perdón, el nuevo capítulo, ¿no es cierto?, de Perspectiva Global. Los dejamos invitados, ¿no es cierto?, para también las próximas oportunidades en que podamos conversar estos temas que son bastante importantes, más aún con toda la contingencia y lo rápido que ha pasado todo esto de un momento a otro, uno no sabe lo que le puede deparar en política especialmente, así que les agradecemos de todo corazón su presencia. También agradecemos a toda la gente que estuvo con nosotros hoy día acompañándonos, por sus preguntas, por estar aquí, ¿no es cierto?, y mirarnos. Un abrazo grande a todos ustedes. Los esperamos en el próximo capítulo de la próxima semana y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, también en Instagram y en el canal de YouTube Programa Estudios Europeos, donde todos estos videos y todos los capítulos van a estar a disposición de ustedes. Les agradecemos muchísimo nuevamente. Cuídense y recuerden, no salgan de sus casas si no es necesario. Lo repito mucho, pero es muy importante. Cuídense porque la pandemia la superamos entre todos. Que estén bien. Muchas gracias. Muchos saludos, Dori. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.